Normalmente, el mundo del arte y el de los negocios, bueno, parecen dos planetas distintos, ¿verdad? Por un lado, tenemos al artista, el creativo, y por el otro, al emprendedor, el estratega. Pero, ¿y si resulta que las habilidades que se aprenden con un pincel en la mano fueran, en realidad, la clave para construir una empresa de éxito? Pues vamos a meternos de lleno en esa idea. Y esta es justo la pregunta que se hizo un grupo de investigadores en un estudio fascinante que vamos a desgranar hoy. O sea, vamos a ponerlo claro. ¿El tiempo que pasamos dibujando en clase de plástica puede tener un impacto real, medible, en nuestra capacidad para levantar un negocio que sea viable? Pues parece que sí, y hay un análisis muy interesante que lo respalda. A ver, echemos un vistazo. A un lado, el artista, creativo, expresivo, con esa visión. Al otro, el emprendedor, innovador, estratégico, un solucionador de problemas nato. A simple vista parecen de equipos contrarios, pero si nos paramos a pensar un segundo, ¿de verdad son tan distintos? En realidad, estas palabras no se oponen, se complementan. La creatividad es la gasolina de la innovación. Y ser detallista, bueno, eso es clave tanto para pintar un cuadro como para cuadrar las cuentas. Vale, esto suena muy bien en la teoría, pero en la práctica, ¿qué? Pues aquí viene lo bueno. Porque un equipo de investigadores dijo, vamos a dejar de suponer y vamos a comprobarlo. Y lo hicieron en el mejor sitio posible, un aula de verdad. Nos vamos a un instituto en Almería. Allí, durante 3 años, los investigadores se pusieron a observar a chavales de entre 14 y 17 años. La tarea, crear sus propios proyectos de empresa. El objetivo era súper claro. Querían ver si el método que usaban para crear su plan de negocio marcaba alguna diferencia real en el resultado final. Medirlo con números. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque no se limitaron a mirar, no. Montaron un experimento en toda regla para aislar una variable, la expresión artística. Vamos a ver cómo lo hicieron, porque tiene miga. La misión para todos los estudiantes era la misma, crear un plan de negocio de arriba a abajo para una agencia de viajes especializada. Y tenían que cubrir 4 puntos clave. Primero, la idea de negocio, con su análisis DAFO. Segundo, el diseño, crear un logo y explicar por qué lo habían hecho así. Tercero, la presentación del servicio, con costes, logística. Y cuarto, y esto es crucial, demostrar que el negocio se sostenía, que era viable económicamente. Y aquí está el meollo del asunto, la clave del experimento. Dividieron a los alumnos en dos grupos. Por un lado, el grupo experimental, al que vamos a llamar los artistas. A ellos se les dio libertad total para usar herramientas de expresión plástica, dibujar a mano, diseñar sus propios gráficos desde cero. Creatividad al poder. Y por otro lado, el grupo de control, los de la plantilla. Su tarea era diferente, usar plantillas digitales que ya existían con cambios muy pequeños, o sea, un camino mucho más guiado y restringido. La pregunta del millón, claro, es ¿quién sacó mejores resultados? ¿Ganaron los artistas con su libertad creativa o los de la plantilla con su estructura ya marcada? Bueno, pues preparaos porque los datos que vamos a ver ahora son, como poco, sorprendentes. O sea que la cosa estaba en ver si toda esa libertad para dibujar y diseñar de verdad se notaba en la nota final. ¿Crearon mejores planes de negocio o fue solo una manera más entretenida de hacer lo mismo sin que afectara la calidad del proyecto? Y aquí, ¡boom!, la primera gran sorpresa. Fijaos bien en este gráfico. Cuando miramos la nota en viabilidad, que es la parte más de números, la más de negocio puro y duro, pasa algo que nadie se esperaba. El grupo de los artistas sacó una media de 6,54, el grupo de la plantilla un 5,37. Casi nada. Estamos hablando de más de un punto de diferencia, para ser exactos 1,16 puntos. Vamos a pararnos a pensar en esto un momento. El grupo que usó herramientas creativas, las artísticas, fue significativamente mejor en la parte más analítica, la que se supone que es más seria. La pregunta es, ¿cómo es posible? Y ojo, que no fue algo puntual solo en esa parte. La ventaja se mantuvo en todo. Si miramos la nota final global, la historia se repite. El grupo de arte consiguió un 7,08 de media, mientras que el de la plantilla se quedó en un 6,10. Queda claro que el impacto fue general, no una casualidad en un apartado concreto. Y esto es muy importante, hay que recalcarlo. Los investigadores hicieron todos los análisis estadísticos necesarios y la conclusión fue rotunda. Las diferencias son estadísticamente significativas. ¿Qué significa eso? Pues que esto no es fruto del azar. Es muy probable que el factor que marcó la diferencia fuera precisamente haber usado herramientas artísticas. Perfecto. Los datos están sobre la mesa y son clarísimos. Los que usaron el arte lo hicieron mejor. Punto. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver hacer un boceto a mano con que tu plan de negocio sea más sólido?
Pues la respuesta, según los autores del estudio, está en esta frase. La clave es la reflexión necesaria. Pensemos un poco. Cuando te enfrentas a una hoja en blanco para crear un logo, no estás solo haciendo un dibujito, te ves forzado a pensar, a ver, ¿quién es mi cliente? ¿Qué mensaje quiero lanzar? ¿Qué me hace diferente de la competencia? Ese nivel de reflexión no te lo pide una plantilla que solo tienes que rellenar. Y es que ese proceso de reflexión, de tener que crear algo de la nada, pone en marcha un montón de habilidades súper importantes. Estamos hablando de pensamiento crítico, de resolver problemas, de fijarse en los detalles. Cuando esos chicos diseñaban su logo, no solo estaban dibujando, estaban resolviendo un problema de comunicación visual bastante complejo. Y resulta que esas son, precisamente, las habilidades que necesita cualquier buen emprendedor. Entonces, vamos a alejarnos un poco del experimento. ¿Qué nos dice todo esto a una escala mayor? ¿Qué lección podemos sacar de aquí para la educación en general? El mensaje que nos deja este análisis es potentísimo y muy claro. Ya va siendo hora de que dejemos de ver el arte como un simple hobby, como una de esas habilidades blandas que no sirven para mucho, porque lo que demuestra este estudio es que en realidad es un camino súper eficaz para desarrollar justo las habilidades que más se valoran, las analíticas y las estratégicas. Y con esta información en la mano, ¿qué hacemos? Pues la lección parece bastante obvia, ¿no? Quizá la clave no está en separar tanto las asignaturas, ciencias aquí, artes allá. Quizá la clave está en mezclarlas. Meter herramientas creativas en clases de economía, de tecnología, no solo las haría más interesantes, es que, como acabamos de ver, podría mejorar los resultados de una forma muy real. Y todo esto nos lleva a una última pregunta para darle una vuelta. ¿Y si resulta que la mejor forma de preparar a los innovadores del futuro, a los próximos emprendedores, no empieza con un Excel, sino con una hoja en blanco y un lápiz? Quizás ha llegado la hora de redibujar por completo la frontera que hemos puesto entre la creatividad y los negocios. ¿Y qué mejor sitio para empezar que el colegio?